Terremotos. Nadie sabe cuándo ni dónde van a ocurrir. Pero lo que sí sabemos es que la mayor parte del daño a la gente y a la propiedad puede ser evitada cuando la infraestructura del edificio es instalada de forma segura y profesional con técnicas de anclaje apropiadas para condiciones sísmicas. Por esa razón, desde hace muchos años, las investigaciones de Hilti sobre fijaciones en condiciones sísmicas incluyen sistemas de anclajes completos. En nuestras instalaciones de última tecnología, investigamos el comportamiento de los anclajes en condiciones sísmicas. Los ensayos demuestran diferencias sustanciales en la forma en que los anclajes se comportan cuando las fisuras en el concreto se abren y se cierran durante un evento sísmico. Gracias a la post-expansión de los segmentos de los anclajes, los objetos instalados con anclajes mecánicos Hilti, diseñados para zonas sísmicas, permanecen fijados de forma segura y confiable, incluso cuando se forman fisuras significativas. Asimismo, los anclajes químicos de Hilti, instalados en perforaciones que no han sido limpiadas, aseguran mayor seguridad bajo condiciones sísmicas. En este caso, gracias a la post-expansión que logra la nueva varilla HIT-Z, Hilti ofrece soluciones que incrementan la seguridad de sus proyectos en zonas de riesgo sísmico. Nuestros anclajes sísmicos cumplen con las normas más estrictas de acuerdo a estándares de Estados Unidos y las nuevas regulaciones europeas. Hilti, construyendo un futuro más seguro contra terremotos. Muy buenas tardes a todos ustedes y sean bienvenidos a nuestro webinar de aprobaciones para anclajes postinstalados. Voy a presentarme, Jorge, si gustas compartir por favor la presentación. Gracias. Pues de nuevo, bienvenidos a todos, buenas tardes. Gracias por estar para este webinar de aprobación de un anclaje posinstalado en despacho y obra por parte del DRO y corresponsable. El día de hoy vamos a estar con ustedes Jorge Ortega y un servidor, el ingeniero Gustavo Pineda. Jorge Ortega es ingeniero civil egresado por parte del UNAM. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Administración de Negocios y es parte de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Estructuristas. Estuvo laborando en ICA Fluor Daniel de 2015 a 2017 como coordinador de ingeniería de oficinas. De 2017 a 2019 estuvo en la empresa Alfa como ingeniero de proyectos. Y finalmente, a partir del 2019, se ingresó a Hilti desempeñando posiciones como ingeniero de campo y actualmente como ingeniero especificador, donde ha adquirido experiencia en el tema de anclajes postinstalados. Jorge, si gusta saludar a la audiencia. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia en este webinar. El ingeniero Gustavo, como ya muchas gracias, ya me presentó, ahora me toca presentarlo a él. El ingeniero Gustavo es egresado de la carrera de Ingeniería Civil por parte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Campus Monterrey y tiene un diplomado en Administración de la Construcción. Durante los primeros 10 años de su carrera profesional, se dedicó a la construcción comercial y residencial, así como naves de almacenamiento. Desde octubre del 2010 se incorporó a Hilti y ha tenido varias posiciones desde ingeniero de campo, gerente de productos, en la línea de anclajes, coordinador de ingeniería, lo que es actualmente, y gerentes de ventas. Actualmente, en Hilti Mexicana, además de coordinar las áreas de ingeniería en el sector residencial y comercial, pues bueno, esto lo ejerce de forma nacional. Cuenta con 10 años de experiencia en el tema de anclajes postinstalados para diversos tipos de obra. Gracias, Jorge. Y antes de comenzar, solo quiero mencionarles que durante la presentación los micrófonos van a estar en silencio. En el panel de control ustedes van a encontrar el chat donde pueden escribir sus comentarios o preguntas que quieran hacer durante la presentación y al final nosotros les vamos a estar dando respuesta. También recordarles a los miembros de Amdruc que de favor dejen en el chat su nombre completo y correo para que se les pueda hacer llegar su constancia.
Sin más, vamos a iniciar. Jorge, si gustas dar al siguiente slide, por favor. Y me gustaría iniciar hablando un poquito de lo que es la definición de los anclajes. ¿Qué es un anclaje? Y vamos a aterrizar esto un poquito para ir metiéndonos al tema de aprobaciones, ¿no? Entonces, un anclaje, de acuerdo con el código, el ACI 318, es un elemento de acero ya sea colado en concreto o posinstalado, en concreto endurecido, que es usado para transmitir cargas aplicadas, ¿no? Y en la parte de anclajes postinstalados, pues vemos que tenemos básicamente lo que son anclajes químicos, tenemos anclajes de expansión, anclajes de torque controlado y anclajes de tornillo. Y estos anclajes es importante mencionar, si te regresas uno antes, por favor, Jorge, es importante mencionar que estos anclajes, pues cada uno se desempeña de una manera distinta. Y este desempeño que va a tener cada anclaje se va a ver plasmado en las aprobaciones, que es lo que hoy les vamos a estar platicando. Ahora sí, si vas a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, aquí en esta parte es muy importante mencionar que los anclajes son el elemento clave que va a asegurar la transferencia de carga entre vamos a decir, un elemento de concreto o un elemento de acero, o también entre dos elementos de concreto, ¿no? Entonces, estos anclajes son vitales para la seguridad porque son parte de un eslabón, son el eslabón o son parte de una cadena que es, digamos, todo este proyecto de construcción, y nosotros vamos a tomar la decisión entre qué tipo de anclaje utilizar para una aplicación y cómo se va a desempeñar en campo, ¿no? Y ahí es donde entran en juego las aplicaciones para que nosotros podamos tomar esa decisión y que el anclaje que escojamos sea el adecuado y que nos dé seguridad. Si pasas a la siguiente, por favor. Entonces, nada más así como refrescando rápido, los anclajes posinstalados, pues por su funcionamiento, básicamente funcionan de tres formas, ¿no? Fricción, forma y soporte y adhesión. Y principalmente lo que nosotros vemos en el mercado son, digamos, los que son tanto de fricción como de adhesión. Y estos anclajes, como yo les venía mencionando, su forma de funcionamiento, por ejemplo, en uno de adhesión, aunque tenemos varios anclajes que podemos decir que son anclajes químicos, no se comportan de igual manera. Y ahorita Jorge más adelante lo va a explicar. En las aprobaciones nos indican cómo es que estos varían. Si le das a la siguiente, por favor. Ahora, si hablamos del desempeño y esta comparativa que estamos diciendo de los anclajes, pues tenemos, por ejemplo, que la aprobación nos va a decir que los anclajes químicos se pueden acercar más entre ellos o más a un borde de concreto, y los anclajes de fricción nos van a pedir que nos separemos más entre ellos, ¿no? ¿Cuánto? Esas distancias y esos datos los vamos a encontrar en la aprobación. Entonces, si yo soy una persona que está trabajando en obra, y por ejemplo, la semana pasada tenía un caso en el cual un ingeniero me pedía apoyarle con el diseño de un barandal para un edificio, son barandales en todos los balcones del edificio, y él me decía, yo quiero usar un anclaje de fricción, pero al empezarlo a diseñar, veíamos en la aprobación que necesitábamos alejarnos más del borde, por lo tanto yo le dije, mira, el anclaje químico, su aprobación me dice que te puedes acercar hasta 6 centímetros del borde. Entonces, si tú quieres que tu barandal quede más pegado, pues este sería el anclaje adecuado, además de que nos va a dar la capacidad de carga que tú estás buscando. Entonces, la aprobación nos va a dar ese tipo de certidumbre con respecto también al funcionamiento de los anclajes. Y si pasamos al siguiente, por favor, Jorge. Cuando hablamos de los tipos de anclajes en el mercado, es muy importante mencionar que las aprobaciones los van a separar principalmente en dos tipos. Nosotros vamos a tener los anclajes estructurales, que son los que cuentan con una aprobación como lo venimos mencionando, y esa aprobación le da a este anclaje la posibilidad de que sea diseñado por medio de un código de diseño. En este caso estamos hablando de la ACI 318, ¿no? Pero en Europa, que tienen el Eurocódigo, también hay aprobaciones que contienen esa información técnica con la cual se puede hacer un cálculo por medio del Eurocódigo. Ahora, por otro lado, tenemos los anclajes no estructurales, que de alguna forma van a tener también una tabla de cargas, pero esa tabla de cargas no va a respaldar, digamos, de ninguna forma algún cálculo que queramos hacer para una aplicación. Por lo tanto, no están aprobados,
pero para aplicaciones sencillas, como vemos ahí abajo en la imagen, alguna puerta, algún barandal sencillo, no como el que yo les comentaba que era en un edificio y sobre todo cuando estamos en el piso 15 o 20, para butacas y muros divisorios, pues podamos usar este tipo de anclajes no estructurales. Cuando hablamos de aprobaciones, pues sí es importante que busquemos este tipo de anclajes si lo que buscamos es un respaldo por un medio de un código y un diseño. Y aquí es donde yo quisiera, si vamos a la siguiente, comenzar preguntando qué son las aprobaciones y qué papel juegan realmente. Entonces, las aprobaciones, y aquí voy a hablar un poquito de historia, si le das al que sigue, por favor, Jorge. ¿Ahí se ve? Está cargando. Se quedó en qué son las aprobaciones. No, regrésate uno, por favor. Vete al slide, al de primero un poco de historia, porque está cargando un poquito despacito. Creo que yo estoy en el 9. Ok, está tardando un poquito en cargar. A ver, ahí está, se ve, nada más que se ve una, si quieres quita mi pantalla, porque se ve mi pantalla. Ahí está, perfecto. Entonces, primero un poco de historia, aquí quería comentarles de dónde viene el tema de las aprobaciones, principalmente para los anclajes químicos. Entonces, en la arteria central, en el túnel de Boston, en julio de 2006, sucedió un accidente. ¿Y qué pasó? En el túnel de Boston había unas losas de concreto que eran como unos plafones que se usaban en la parte superior que estaban anclados por medio de anclaje químico y unas plaquitas a la parte superior del túnel, ¿no? Entonces, este anclaje químico con el tiempo fue perdiendo su capacidad de resistir la carga sostenida y entonces los plafones terminaron, digamos, cayéndose porque el anclaje no pudo resistir y pues hubo un accidente, ¿no? Como vemos ahí en las imágenes. ¿Qué sucedió? Que digamos que la gente del Comité Nacional de Transporte para la Seguridad de Estados Unidos se acercaron con el ACI y le hicieron la petición de incluir a los anclajes adhesivos en este caso en el tema de regulaciones. Le dijeron, oye, necesitamos que tomes aquí acción para que esto no vuelva a suceder. Entonces, la iniciativa del ACI fue incluir el desarrollo de las provisiones de diseño y calificación para los anclajes adhesivos. ¿Qué quiere decir esto? Que crearon una serie de ensayos con los cuales iban a probar los anclajes químicos para garantizar que eran seguros para ciertas aplicaciones. Si le das a la siguiente, por favor. Y excelente. Y de ahí nace justo esto, ¿no? ¿Cuál es el proceso, digamos, para poder aprobar un anclaje posinstalado? Pues básicamente lo que se requiere es, como vemos ahí, tenemos al International Code Council, que el cálculo se hace por medio de ACI. Y el ACI requiere de estas aprobaciones, su capítulo 17, que es el capítulo para el cálculo de anclajes, requiere de estas aprobaciones para poder hacer esos cálculos. ¿Por qué? Porque cualquier anclaje que queramos someter a cálculo tiene que pasar por estos programas de pruebas, como vemos ahí a la derecha. Para anclajes mecánicos tiene que pasar por el programa de pruebas ACI 355.2 y para los anclajes adhesivos tiene que pasar por el programa de pruebas ACI 355.4. Una vez que estos anclajes pasan por ese programa de pruebas, se comparan contra los criterios de aceptación. Ahí se ve qué es lo que el anclaje sí logra desempeñar adecuadamente y cuáles son las cargas de diseño, y se emite el reporte de evaluación, como vemos ahí abajo, que es una hojita en la cual nos va a decir cuáles son, digamos, las cargas que yo debo usar de diseño, cuáles son los alcances del anclaje y cuáles son sus limitantes. Entonces, una vez que pasa por todo ese anclaje, ahora sí se puede someter al diseño. Ahora, es muy importante decir que hoy en día en el mercado, como vemos ahí en la imagen, hay fabricantes y hay marcas que todavía ponen distintos tipos de carga. Hay gente que publica cargas últimas, hay gente que publica cargas promedio y hay gente que usa las aprobaciones y publica los valores de la aprobación, ¿no? O la aprobación como tal. Entonces, es muy importante tomar esto en cuenta porque la aprobación lo que hace es comparar peras con peras y manzanas con manzanas y que podamos usar un valor real de diseño, como vamos a ver en el siguiente slide. Si vamos al siguiente, por favor, Jorge.
Como podemos ver aquí, si se fijan, si tuviéramos dos anclajes, el A y el B, vamos a suponer que a simple vista el anclaje B se ve que tiene una mejor capacidad de carga que el A. ¿Por qué? Porque su carga promedio, digamos, su carga de falla, es más o menos de 75 kilonewtons. En cambio, si vemos el A, pues vamos a ver que más o menos anda en 60 kilonewtons. Pero, ¿qué pasa con la distribución? Si vemos el anclaje B, tiene una distribución más amplia de esos valores de falla que se obtuvieron en las pruebas que el anclaje A. El anclaje A, los valores de falla son más constantes. Por lo tanto, si le das un clic, porfa, Jorge. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando se hacen las pruebas para las aprobaciones y se descubre que un anclaje tiene esta variación tan alta como en el caso del B, lo que se tiene que hacer es aplicar factores de reducción más altos. Y en cambio, en anclajes que tienen una dispersión más estables como el anclaje A, se aplican factores de reducción más pequeños. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto al final? Si le das otro clic, por favor, Jorge. Que a final de cuentas, el anclaje A tiene un mejor valor de diseño que el anclaje B. ¿Por qué? Porque se desempeña de mejor manera. Y esto es realmente lo que las aprobaciones nos están tratando de transmitir a la hora que las usamos para hacer un cálculo. La siguiente, por favor. Ahora, normalmente, ¿qué pasa muchas veces en sitio y a qué estamos acostumbrados? Gran parte del tiempo, a veces llega gente y te dice, oye, vamos a hacer una prueba de extracción, o a veces pedimos prueba de extracción, ¿no? Para ver cuál es la resistencia que va a dar ese anclaje en concreto. Pero realmente las pruebas de extracción son una manera muy básica, como dice ahí el título slide, de evaluar el funcionamiento de un anclaje. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estamos haciendo ahí es única y exclusivamente probar el anclaje en tensión y lo ideal sería que nosotros hiciéramos varias pruebas, que asumiéramos una distribución normal y que luego aplicáramos, usando la desviación corregida, aplicáramos un factor de reducción. Pero normalmente lo que se hace en obra, pues nada más se hace la prueba de un anclaje, se lleva a carga máxima y luego decimos, ah, ok, mira, funciona muy bien, incluso igual que esto, hasta mejor. Pero la realidad es que hay varios puntos que nunca se comprueban, como por ejemplo, o que no comprueba una prueba en sitio, como es la durabilidad y comportamiento a largo plazo, como es el tema de diferentes condiciones que se pueden encontrar de instalación, que pueden llegar a ser la distancia entre anclajes o al borde, las variantes de carga, como puede ser una carga sísmica, una carga de viento, desviaciones también en la limpieza y en instalación, factores parciales de la seguridad para la resistencia del anclaje, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso no lo evalúa una prueba en sitio. Y la única forma de estar seguros, pues, es mediante el uso de aprobaciones, ¿no? Entonces, digamos que las pruebas en sitio, básicamente lo que van a evaluar es la calidad de la instalación. Si, por ejemplo, yo instalé un grupo de anclajes y quiero asegurarme de que se instalaron adecuadamente, puedo hacer pruebas de extracción aleatorias para ver que esos anclajes están funcionando adecuadamente a carga permisible. Pero solamente las anclas con aprobaciones han sido probadas exhaustivamente para garantizar la seguridad, como ahí dice abajo, ¿no? Entonces, si vamos, gracias Jorge. Entonces, para garantizar esa seguridad de la que estamos hablando, el anclaje, cuando pasa por este programa de pruebas que hablamos, tiene que mostrar dos situaciones, robustez y un desempeño adecuado. ¿Y qué hablamos por robustez? Robustez, como vemos ahí, básicamente es lo que no se comprueba, lo que se comprueba de fondo y no podemos ver. Y básicamente, ¿qué se comprueba de fondo? Son dos cosas. Primero, las condiciones de servicio y segundo, las desviaciones de instalación. Entonces, cuando hablamos de condiciones de servicio, hablamos de si el concreto es de alta o baja resistencia, si es un concreto fisurado o no fisurado, porque eso va a afectar el desempeño del anclaje, la durabilidad y la sensibilidad que éste pueda tener en el largo plazo a la temperatura y el ataque químico. Hablando de desviaciones de instalación, hablamos de la sensibilidad que el anclaje puede tener a la instalación, por ejemplo, el torque. Si hablamos de un anclaje mecánico, la aprobación me dice exactamente el torque que yo debo de aplicar, pero las pruebas lo que hacen es revisar esta robustez y el torque adecuado que se le debe poner a ese anclaje. Y en el caso de anclajes químicos, la limpieza, porque hablamos de, digamos, de cuánto le influye a un anclaje el que sea limpiado adecuadamente o no. Y finalmente, temas de errores graves que no cubiertos, ¿no? Como por ejemplo, sobrebarrenar la perforación. Ese podría ser un error, ¿no?
Entonces, esto se busca cuando se hacen los tests en la parte de la robustez, ¿no? Ahora, en la parte del desempeño, digamos que aquí el anclaje, y esto se ve en la aprobación, básicamente lo que vemos es su resistencia de diseño y los límites de instalación. Entonces, básicamente, ¿qué vemos en la parte de la resistencia de diseño? Vemos que los valores de resistencia que debemos de usar, tanto para la tensión y para el corte, vemos los diferentes tipos de carga que se puede tener en el anclaje, ya sea sísmica, de viento, etcétera, etcétera, y los factores de seguridad que se deben de aplicar. Y por otro lado, hablando del tema de los límites de instalación, la aprobación nos va a decir cuál es el mínimo espesor de concreto que se debe tener para que ese anclaje funcione, dependiendo de su diámetro, por ejemplo, y cuál es la distancia entre anclajes y al borde. También va a venir en la aprobación el torque de instalación mínimo para garantizar el funcionamiento y guías generales de instalación. Entonces, estos son, digamos, los dos puntos clave, y primero el anclaje, como decimos aquí, debe demostrar robustez y después desempeño. Y si nos vamos a la que sigue, por favor, Jorge. Aquí muy importante mencionar que nosotros, como las personas que estamos en obra revisando, digamos, especificaciones o calculando anclajes o revisando qué es lo que se va a colocar, la aprobación realmente, cuando yo tengo un plano y tengo un anclaje y me dicen, oye, ¿cómo ves si lo cambio por aquel? La aprobación realmente me dice en este caso, ¿cuáles son todos esos modos de falla y resistencia que tiene tanto en tensión como en corte? Y lo ideal es que yo revisara esa aprobación para ver si realmente puedo cambiar ese anclaje o tengo que hacer un cálculo de nuevo o pedirle a la persona que lo quiere cambiar que lo respalde con un cálculo para garantizar que todo esto que vemos en pantalla se va a cumplir. ¿Vale? La que sigue, Jorge, por favor. Ahora, ¿qué más información vamos a encontrar del desempeño de un anclaje en la aprobación? Como yo les decía, vamos a encontrar cómo se desempeña un anclaje en particular bajo sismo. Y más adelante, Jorge va a hablar un poquito de cómo se ve una aprobación y cuáles son los puntos y cómo se divide. Pero aquí saco un extracto, por ejemplo, de dos anclajes en particular. Uno que está aprobado para sismo y uno que no está aprobado para sismo. Entonces, si observamos el anclaje que está aprobado para sismo, vamos a ver que ahí indica que el anclaje fulanito de tal es usado para resistir carga estática, viento y sismo en tensión y corte, para cargas de tensión y corte, en concreto agrietado, no agrietado y de peso normal. Entonces, este anclaje claramente la aprobación nos está diciendo que está aprobado para sismo. Ahora, si revisamos el que viene abajo, dice que el anclaje XXX es usado para resistir carga estática, viento y sismo, pero sismo solo en las categorías A y B, lo cual quiere decir que este anclaje no está aprobado 100% para ser usado en condiciones de sismo. Entonces, este es otro de los puntos importantes de los cuales las aprobaciones nos van a estar indicando sobre el desempeño de un anclaje. Y otro muy importante, en la que sigue, Jorge, por favor, es cuando hablamos de los efectos de carga sostenida, como veíamos en el slide que les mostré sobre lo del túnel de Boston, también nos indica si un anclaje va a estar o es apto para carga sostenida todo el tiempo. Y aquí lo que se hace en las aprobaciones o cuando se hacen los testeos, se revisa obviamente un testeo por un periodo de 42 días y luego eso se extrapola para saber cuál sería el resultado de ese anclaje en el tiempo. Entonces, el AC308, que es donde vienen las pruebas, pues tiene obviamente un límite para decir si el anclaje falla o pasa hacia 50 años, que es lo que queremos más o menos de duración de un anclaje. Entonces, digamos, la aprobación también nos indica este tipo de situaciones en cuanto a anclajes que están bajo carga sostenida. Y finalmente, si hablamos del tema de la instalación, que este es un punto clave, en el siguiente slide, Jorge, por favor. Gracias. Entonces, aquí ¿qué es importante mencionar? Tenemos tres productos, producto A, producto B y producto C. La aprobación me indica para cada uno de ellos cuáles son los pasos que debemos de seguir para hacer la instalación del anclaje y específicamente en este caso, la limpieza. Entonces, el producto A me dice aquí 4x4x4 y si vemos las imágenes, me dice, mira, necesito que por 4 segundos, ahí dice, limpies con aire a presión y luego hagas 4 ciclos con un cepillo y luego de nuevo 4 segundos mínimo
apliques aire comprimido para hacer la limpieza. Esto es para el producto A. El producto B, por otro lado, me dice 4 por 4 por 4, pero 4 veces, 4 times, si lo vemos ahí, ¿no? Entonces me dice, mira, necesito que empieces en el primer cuadro limpiando con aire 4 veces. Ya que limpiaste con aire, necesito que cepilles en un sentido, luego gires bien en el otro, luego cepilles bien en el otro, y en el paso número 6, que de nuevo vuelvas a usar aire comprimido. Y al final, en el paso 7, ahí es donde dice, paso 3, 4, 5 y 6, 3 veces más. O sea, ¿cuántas veces tengo que hacer esto? 4 veces en total. ¿Por qué este tipo de instrucciones para el producto B? Porque es un producto que quizá no se limpia adecuadamente, su capacidad de carga va a caer mucho. Y si hablamos del producto C, el producto C, pues me dice que haga un 2 por 2 por 2. Básicamente aquí lo que me dice es, mira, sopla 2 veces con aire, cepilla 2 veces y vuelve a soplar 2 veces con aire para sacar el polvo. Entonces, cada producto también tiene pasos distintos y estos pasos de limpieza vienen justo de las pruebas que se hacen para conseguir esta aprobación. Ahora, y si le pones al siguiente, ¿cómo influye una aprobación en el desempeño de un ancla? Aquí Jorge nos va a seguir apoyando con el tema y se los va a explicar. Adelante, Jorge. Gracias. Bueno, realmente, como ustedes saben, las aprobaciones, como ya lo comentaba Gustavo, nos van a marcar la pauta sobre qué alcances tiene un producto, en particular un anclaje, ¿no? En este caso, una aprobación nos dice si va a tener el alcance para ser calculado bajo una teoría de diseño o la otra. Si bien es necesario que este sea revisado con los diferentes modelos de falla, pues bueno, obviamente esto debe de ser homologado o combinado en una ecuación la cual va a sumar todos los modelos de falla y a final de cuentas nos va a decir cuál es el más crítico. Sin embargo, en la misma aprobación, pues bueno, vamos a darnos cuenta que no todos los anclajes se comportan de la misma forma y por lo tanto estos modelos de falla pueden variar entre uno y otro producto. Por lo tanto, es importante que nosotros resaltemos que si se va a proponer algún producto para sustituir al que se venía especificado, pues bueno, en ese caso es necesario que se evalúen también todos los modelos de falla a manera que podamos estar convencidos y seguros bajo las aprobaciones y bajo el código de diseño que este puede ser reemplazado. Otras consideraciones en ese caso de que buscáramos a lo mejor alguna alternativa de producto, pues bueno, es naturalmente revisarlo bajo los elementos mecánicos que van a ser sometidos esos esfuerzos, esos anclajes, los tipos de carga que va a presentar. A lo mejor tenemos una carga de fatiga, alguna carga de impacto, carga de sismo, y bueno, todo eso necesitamos verificar que el producto que estamos proponiendo pues esté contemplado dentro de la aprobación. Es decir, si el producto que está propuesto a lo mejor no tiene este alcance, pues bueno, es necesario a lo mejor hacer una segunda revisión con algún otro producto, ¿no? También cosas importantes, pues bueno, las separaciones entre los anclajes. Hay algunos anclajes, como comentábamos al principio de la presentación, que a lo mejor requieren, por su misma forma o desempeño, pues que tengan una mayor o menor separación que otros. Finalmente, pues bueno, las distancias al borde, como comentaba Gustavo con el ejemplo del barandal, si a lo mejor tienen el alcance para la sección agrietada o el concreto fisurado, condiciones de humedad que pudiera tener el concreto, refuerzo y la resistencia del concreto. Por ahí, bueno, también vemos las características que obviamente podría influir en la placa base e incluso los tipos de perforación, dado que no todos los anclajes se desempeñan de la misma forma, ni siquiera con el tipo de perforación o de barrenación. Hay algunos anclajes que cuentan con ambas aprobaciones para usar ya sea una broca hueca o un sacabocados, o hay algunos otros que la verdad es que solamente incluyen una de ambas, ¿no? Entonces es necesario que nosotros seamos muy críticos en este punto para definir si realmente el producto tiene la aprobación para todos estos tipos de criterios.
Si bien comentábamos y parte de este seminario va en función de las cargas sísmicas, pues bueno, no necesariamente enfocarse solamente al sismo, ¿no? A lo mejor hay algunas partes donde el concreto puede tener alguna flexión y por lo mismo se considera la sección agrietada o el concreto fisurado. Y básicamente, ¿qué nos indica? Bueno, pues que cuando llega a haber presencia de alguna tensión en el elemento estructural, pues bueno, en este se forman microfisuras o microgrietas, las cuales hacen que el desempeño del anclaje ya no sea, digamos, de una forma cónica, como lo veríamos en la imagen izquierda, sino que se cree ese plano de falla y bueno, ahí ya tendríamos un desempeño diferente, ¿vale? Es importante que nunca asumamos la responsabilidad sobre un concreto fisurado y un concreto no fisurado. Es necesario que nosotros verifiquemos cuál es la condición a la cual vamos a aplicar el anclaje. Si es concreto fisurado, pues bueno, siempre hacer esa consideración, ¿no? En cuanto a las diferencias de rigidez, nos vamos a mencionar aquí unas gráficas bastante interesantes. La gráfica del lado izquierdo es utilizada con un producto epóxico post instalado, en las cuales las curvas de desempeño son casi semejantes a las curvas de desempeño que tendría un anclaje precolado o colado en sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor similitud, obviamente el desempeño va a ser similar. Sin embargo, no pasa lo mismo con los morteros, por ejemplo, algún mortero epóxico, el cual, pues bueno, generalmente vienen en presentaciones, a lo mejor en 2 latas o algo por el estilo, y por lo mismo, su desempeño llega a variar bastante en comparación con los anclajes precolados o con los anclajes preinstalados, ¿no? Es decir, un anclaje posinstalado va a ser, como pueden observar en las curvas, bastante diferente a un mortero que pudiera ser llegado a instalar después. Por lo mismo, queremos concluir en esta parte que no todos los sistemas epóxicos tienen el mismo comportamiento. Los sistemas más rígidos, bueno, pues presentan fallas por splitting, ¿no? ¿Qué es el splitting? Pues básicamente es el plano de falla donde en lugar de tener un solo cono de falla o un solo cono de extracción, pues bueno, se llegan a tener 2 como lo hace la sección agrietada. Por lo mismo, pues bueno, otras características que llegan a afectar y que son bastante comunes en obra, pues bueno, es la consideración del concreto húmedo, saturado o completamente lleno, ¿no? Es decir, actualmente, pues bueno, en México ha tenido periodos de bastante lluvia y es normal que nosotros lleguemos a encontrar situaciones de concreto saturado de agua o incluso agujeros o barrenos llenos de agua, ¿no? Por lo mismo, el desempeño de un anclaje puede llegar a tener diferentes valores o diferentes características en cuanto tratemos de un concreto seco a un concreto que está lleno de agua, por ejemplo, ¿no? Esto puede hacer que reduzca la capacidad o la resistencia del anclaje si es instalado en alguna de estas condiciones. Por lo mismo es necesario que nosotros revisemos la aprobación, qué tanto afecta o en qué porcentaje llega a afectar a determinado producto esta condición de concreto. Para ello, pues bueno, obviamente las aprobaciones, como habíamos comentado, tienen un marco de referencia y los factores de seguridad. En dichos factores de seguridad, pues bueno, también se trabajan parámetros que veíamos dentro de lo que comentaba el ingeniero Gustavo, pues parámetros estandarizados, los cuales independientemente que pudiéramos llegar a tener alguna condición crítica o alguna instalación dudosa, pues bueno, si están considerados dentro de la aprobación, en ese caso, pues bueno, el desempeño del anclaje se vería ligeramente afectado a un anclaje que a lo mejor tiene una aprobación, pues, digamos, más ligera, en el cual, pues, el desempeño se ve bastante más afectado, ¿no?
Para ello, pues bueno, es un hecho que no todos los trabajadores lo hacen de la misma forma al principio del día o al final del mismo. Obviamente el desempeño va afectando el trabajo y es ahí donde las aprobaciones cobran mayor cantidad de importancia. En este caso, pues bueno, el promedio en la obra, digamos tabulado para el anclaje que puede ser instalado, dado por ejemplo de piso o en techo, pues llega a cambiar, ¿no? Las condiciones de instalación a lo mejor sobre cabeza, pues pueden verse afectadas en el desempeño del anclaje o en el rendimiento de los trabajadores y por lo mismo, digamos, la aprobación incluye este tipo de consideraciones. Algunos puntos importantes de una aprobación y criterios de aceptación, pues bueno, básicamente es verificar que en los diseños que nosotros estemos o tengamos en las manos, pues cuenten con un reporte de evaluación, ya sea por alguno de estos organismos como es el ICC o el IABMO. Y básicamente estas aprobaciones son ensayos que se realizan a determinado producto. Esto con base en determinar su alcance, si a lo mejor tiene alcance para aplicaciones sísmicas o no, así como bajo qué cargas sísmicas tiene, así como su desempeño, ¿no? Volvemos un poquito a lo que mencionábamos sobre la robustez y sobre las condiciones de uso, ¿no? A final de cuentas, nos va a dar parámetros de forma clara y confiable a través de la N cantidad de pruebas que se le realiza a un mismo anclaje bajo las mismas condiciones, para que esta sea una evidencia clara de soporte de que un producto cumple con los códigos y estándares que nos solicita el código de diseño. ¿Dónde podemos encontrar estas famosas aprobaciones? Pues bueno, los podemos encontrar directamente en la página del International Code Council, la cual les dejamos aquí. Y después, si también gustan consultarlas, las pueden consultar gratuitamente y se las podemos proporcionar. En ellas, pues bueno, vamos a encontrar el número de reporte del producto, quién es el fabricante, así como el tipo de producto, ¿no? ¿Cómo está caracterizada o cómo podemos identificar una aprobación? Bueno, pues básicamente nos va a decir qué división fue la que emitió este análisis y este estudio, quién es el titular o el responsable de este reporte, el tema de la evaluación, es decir, qué se le está evaluando en este reporte, qué es lo que se está evaluando, el alcance, a lo mejor solamente tiene alcance para determinados códigos de diseño o qué códigos de diseño están considerados. Los usos, como veíamos, a lo mejor tiene usos para sección agrietada, para zonas sísmicas o a lo mejor simplemente solamente nos va a decir qué alcance y qué usos va a tener. La descripción del producto y del sistema de instalación también lo incluye. El diseño e instalación del mismo, las condiciones de uso, bajo qué condiciones y características de uso se puede tanto calcular como utilizar, la evidencia suministrada por parte del organismo evaluador y la identificación del mismo. Entonces, esta es una aprobación por ahí que teníamos, de hecho, viejita, pero bueno, la hemos incorporado en esta presentación a modo de que ustedes pudieran conocer más sobre cómo está organizada. Y mencionábamos que va a incluir el número de reporte, la fecha y periodo de vigencia. Es necesario que ustedes sepan que estos reportes tienen una vigencia, es decir, en una nueva revisión incluso podría llegar a cambiar algo de este mismo producto, de esta misma evaluación. Por lo mismo, es necesario que nosotros verifiquemos que tiene la vigencia apropiada, el tema de la evaluación, sobre qué vamos a estar hablando, el alcance, el código internacional al cual está emitido o al cual está respaldado. En este caso es el producto del RE500 en su versión 3. Obviamente hemos tenido versiones anteriores y las cuales, pues bueno, esas digamos hay que descartarlas. Habría que guiarnos por la última revisión, ¿de acuerdo? Los usos, en este caso, pues bueno, nos comenta que el producto, pues bueno, puede ser utilizado para sistemas de barra de refuerzo postinstaladas,
en cargas estáticas de viento y sísmicas para las categorías de diseño de la A a la F. Es decir, para todas las categorías de diseño de acuerdo al International Building Code. También en la parte de generalidades, pues bueno, nos va a decir el código de diseño. En este caso se refiere al ACI Comité 318 en su versión 14. Recordemos que esta es la versión de una aprobación de remisión anterior. Básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Pues bueno, el tipo de concreto, bajo si está en sección agrietada o sección no agrietada, puede ser utilizado para todas las zonas sísmicas y para todos los diámetros de varilla. Nos va a incorporar también qué revisiones del código y del reglamento del IBC tiene alcance. Asimismo, como el capítulo de diseño a los cuales puede ser utilizado, ¿no? En este caso, nos marca el capítulo 17 del ACI en su versión 14 y el capítulo o la sección de 3.3 en el 3.18.11, ¿no? A final de cuentas, todo esto nos hace saber que fue emitido, o más bien que cuando fue emitido fue revisado bajo el código y que tiene las aprobaciones que nosotros estamos buscando. Algunas cosas adicionales es el tema de la ductilidad. Muchas veces el estructurista o para el estructurista es suficiente que el anclaje cumpla con determinada ductilidad. Pues bueno, eso es importante porque el código de diseño también nos exige el porcentaje de elongación y el área de reducción que debe de tener para ser considerado dúctil un anclaje, ¿no? Es decir, si nosotros buscáramos que en este tipo de pruebas, pues bueno, se considerará el anclaje dúctil, deberíamos de apegarnos a la aprobación. En tanto, pues bueno, también incluye los métodos de perforación y las condiciones de instalación. Como comentábamos, de acuerdo a cada producto, pues van variando, incluso dentro de Hilti, van variando las características de perforación e instalación. En cuanto al R500B3, pues bueno, vemos que puede ser utilizado con perforaciones de diamante y con rotomartillos en sección agrietada o concreto no fisurado también. Y aquí incluye los factores a los cuales nosotros nos debemos de apegar. En cambio, por ejemplo, el producto GTR100, el cual también es un producto epóxico con características de aprobación sísmica, pues bueno, en este caso tiene aprobado el rotomartillo con la broca de gavilanes, tanto para sección agrietada como para sección no agrietada, pero ya no vemos, por ejemplo, aquí el perforado con diamante, ¿no? Es necesario que nosotros revisemos este tipo de características para que en caso de que lleguemos a tener algún documento de estos de instalación o nos pidan certificar alguna obra, pues bueno, en ese caso veamos que se realizó con base en los criterios de la aprobación que recomienda, ¿no? En este caso, pues bueno, vemos que algunos otros productos solamente tienen aprobación para utilizar broca con gavilanes. Es decir, si a lo mejor buscáramos alguna perforación muy profunda o a lo mejor llegáramos a encontrar acero y no importaría tanto si nos lo lleváramos o no, pues bueno, en este caso se les complicaría bastante más realizar este tipo de barrenación, ¿no? Mismo caso con la zona sísmica. Por ejemplo, este otro producto, el producto 2, sí nos permite realizar barrenos con brocas huecas, pero solamente en la sección no agrietada. Es decir, en concretos donde no hay zonas de tensión. Por lo mismo, pues bueno, el ACI 3.18.19 en el capítulo 17 nos indica 3 categorías de diseño con base en la confiabilidad de un anclaje, teniendo la categoría 1, un anclaje de alta confiabilidad, es decir, que un instalador puede tener a lo mejor baja sensibilidad al momento de realizar la instalación y sin embargo el anclaje se va a seguir comportando de una manera confiable. Esto lo someten obviamente bajo los criterios de los programas de pruebas. Extrapolándolo, a lo mejor tenemos un anclaje de categoría 3, un anclaje el cual amerita una alta sensibilidad a la instalación,
y por lo tanto representa una baja confiabilidad del mismo anclaje. Estas categorías básicamente nos van a traer un factor de reducción sobre el producto, ¿vale? Es importante que ustedes conozcan esto. ¿Por qué? Porque esto lo está incluido dentro de las aprobaciones. Es decir, si nosotros llegáramos a ver un anclaje de categoría 3, pues significa que necesitaríamos tener una supervisión mucho más estricta al momento de hacer la instalación. En el caso del R500, pues bueno, nosotros incluimos la categoría de diseño bajo el ACI, en este caso para todos los diámetros de varillas que marca la aprobación, pues bueno, tiene una categoría 1, lo cual significa que es un anclaje que independientemente si el instalador a lo mejor ya estaba un poquito cansado o a lo mejor el concreto ya estaba húmedo, pues bueno, no afecta tal cual o no afecta gravemente, digamos, en reducir los factores de carga del epóxico, ¿no? Algunos otros productos, pues bueno, vemos que a lo mejor también tienen su categoría del anclaje, pero estos llegan a variar en algunos casos. Vemos aquí incluso que para diámetros pequeños, este ejemplo tiene una categoría 3, es decir, va a aplicar un factor de reducción mucho mayor, y para los diámetros medianos, pues bueno, y grandes, pues bueno, va a tener una reducción intermedia, ¿no? Todo esto es necesario que nosotros lo estemos revisando constantemente en caso de que a lo mejor no se siga con lo que viene especificado en un plano. Valores de reducción para cada producto, pues bueno, estos los vamos a encontrar tal cual dentro de las aprobaciones. Estas tablas son extraídas de las aprobaciones y nos van a indicar que para sección agrietada, pues bueno, vamos a tener diferentes esfuerzos de adherencia. Es decir, no va a ser lo mismo un esfuerzo de adherencia de varilla del número 3 que uno de varilla del número 8, por ejemplo, ¿no? El esfuerzo de adherencia en los productos químicos va a jugar un papel fundamental. Incluso dentro de los productos que acabamos de mencionar, todos tienen un esfuerzo de adherencia diferente y, obviamente, propiedades de desempeño diferentes. Algunas comparaciones que hemos realizado, obviamente extraídos y haciendo referencia a las aprobaciones, pues bueno, en concreto fisurado o zonas sísmicas, llegamos a ver que el desempeño de los anclajes tal cual varía. Es decir, no tenemos un similar en el mercado en todos los productos. ¿Esto qué quiere decir? Que con el R500, bueno, nosotros podríamos llegar a tener hasta 70% un mayor esfuerzo de adherencia que el producto número 1, que vemos en color gris oscuro, y 257% mayor adherencia que el producto 2, que se viene en color clarito, ¿vale? ¿Esto cómo nos afecta a nosotros realmente? Pues bueno, obviamente vamos a tener un producto, digamos, top, en el cual no tiene un similar en el mercado. Decir simplemente que existe un similar a este sería un error. Pero para ello, obviamente, para abrir el mercado, pues bueno, tenemos a lo mejor un producto como el R100, el cual, digamos, ya está a nivel de varios competidores e incluso superior a ellos, ¿vale? Esto es importante que nosotros lo recalquemos. ¿Por qué? Porque llegamos a ver bastante común que buscamos un similar, pero bueno, realmente hemos visto que aquí no existe como tal un similar, ni siquiera en productos de la misma categoría como pueden ser los productos epóxicos. Entonces, otra cosa que va a incluir las aprobaciones, pues bueno, va a ser el reporte de evaluación, las instrucciones de uso. Esto es normalmente, al menos en Hilti, pues bueno, incluimos también en cada uno de los cartuchos incluye las instrucciones de instalación para que no haya falla, digamos, a la hora de hacer la instalación, pero también lo incluimos en las aprobaciones. Es decir, en las aprobaciones esto va a ser consistente con lo que vamos a encontrar en el cartucho o en el producto que nosotros estamos suministrando, a manera que tanto el diseñador como el instalador sepan cuál es el procedimiento, cuántas veces se debe de limpiar, cómo se debe de limpiar y qué parámetros de instalación se deben utilizar. Gustavo, ¿me ayudas aquí, por favor? Sí, claro que sí. Entonces, miren, vamos a pasar ya para ir cerrando el tema de las conclusiones.
Y aquí, más que nada, lo que queremos mencionar es, no es tanto, digamos, el producto, sino cómo se segmentan los anclajes postinstalados en general en el mercado de acuerdo al tema de las aprobaciones. Entonces, a mayor grado de seguridad y mayor aprobación, obviamente vamos a tener anclajes que los podemos calcular y que podemos respaldar la aplicación por un código, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablaba yo al principio del tema de la cadena y el eslabón. Si, por ejemplo, yo tengo que instalar una estructura metálica, un elemento de concreto y va a llevar carga estructural, pues muy probablemente yo necesite un anclaje altamente seguro y con aprobación. Por otro lado, si por ejemplo yo lo que voy a instalar es un barandal, también como el ejemplo que les puse, donde sí requiero hacer un cálculo, pero sé que no es una viga o un elemento estructural, pero sin embargo sigo necesitando un cálculo y una aprobación, pues tenemos la parte intermedia, ¿no? Donde tengo anclajes que puedo usar para ese tipo de situaciones. Y finalmente, si voy a hacer aplicaciones muy sencillas como un muro divisorio o poner señalamientos o unir elementos de concreto no estructurales, pues también tengo una gama de productos, ¿no? Al final de cuentas, las aprobaciones a lo que nos ayudan es a decidir qué anclaje posinstalado utilizar y para qué aprobación, o perdón, para qué aplicación. Y bueno, aquí es importante mencionar que, digamos, nosotros como Hilti tenemos un par de softwares para las personas que les interese, que nos puede ayudar con el respaldo de la aplicación. Si lo que queremos es revisar el cálculo y respaldarlo, pues tenemos dos softwares basados tanto en un código de diseño como en las aprobaciones. Entonces, si alguien tiene interés, con gusto déjenos un mensajito y los podemos ayudar para que lo puedan implementar. Y bueno, muy importante también el tema de los canales técnicos que tenemos para todos ustedes. Si alguien después quisiera hacer alguna pregunta o algo, tenemos un canal que se llama Ask Hilti, que es en línea, donde ustedes pueden colocar sus preguntas o buscar esta información y esas preguntas son respondidas por nuestro back office técnico más o menos en 24 horas hábiles, ¿no? Igual también tenemos el tema de los webinars. Normalmente tenemos un par de webinars al mes que se hacen para todo Latinoamérica y estos webinars van quedando almacenados. Si no los pueden ver en la fecha que es, ustedes pueden accesar ahí a esta plataforma de Ask Hilti donde vienen los webinars y pueden verlos. Si gustan, les mandamos esa información también por si alguien tiene interés en ver estos webinars. Y finalmente, Jorge, si quieres aquí hablar un poquito del tema de conclusiones, ya para Claro. ir cerrando. Entonces, bueno, algo que nos gustaría que ustedes se llevaran de esta presentación es que, bueno, para comparar un producto con otro, es necesario que nosotros nos apeguemos a lo que está regulado, es decir, los reportes de evaluación. ¿Por qué? Porque estos van de acuerdo con los criterios de diseño y obviamente una cantidad de pruebas mucho más de las que nosotros podríamos representar a lo mejor en un proyecto con una sola prueba, ¿no? Es decir, no se deben comparar con fichas técnicas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque las fichas técnicas suelen estar generalmente a conveniencia de la empresa que produce el producto. Hay que hacerlo con las hojas técnicas del ICC, perdón, con las evaluaciones del ICC. Otra cosa que tenemos que considerar es que todos los factores dentro de un diseño, si nosotros llegáramos a cambiar algo, pues bueno, va a afectar a todo lo demás. Esto, como se mencionaba, es como una cadena y por lo tanto, para realizar un diseño íntegro y correctamente ejecutado, hay que hacerlo con base en las aprobaciones y con base en las condiciones de diseño que nosotros estamos teniendo en la propuesta, ¿no? Otra cosa que hay que tener en cuenta, pues bueno, productos que parezcan similares, no siempre lo son, como ya lo vimos, hay productos que tienen diferente desempeño, diferentes separaciones, diferentes características, por ejemplo, de adhesión, y por lo cual no deben de sustituirse uno a uno. No porque todos los productos a lo mejor sean epóxicos, podemos sustituirlos simplemente uno a uno. Es necesario que nosotros hagamos un cálculo apropiado con base en todos los factores que anteriormente se mencionaron para que nosotros hagamos una representación
ajustada a lo que estamos intentando instalar. En cuanto a otras características, pues bueno, para los directores responsables y los corresponsables en seguridad, es necesario que se verifiquen que las conexiones cumplen con las normas, las leyes y los reglamentos de diseño. Incluso, por ejemplo, hablemos de el tema de certificaciones de edificios verdes, por ejemplo. También es necesario que, bueno, esto esté sustentado con base en las aprobaciones vigentes. Nosotros debemos de exigir esta revisión y que se entregue una memoria técnica, ¿no? Es decir, no nada más sustituir uno a uno un producto, sino que deba de pasar por todo el proceso de diseño, de aprobaciones vigentes, que cumpla con las reglas, ahora sí que nos exige el reglamento de construcción del Distrito Federal. Otra cosa que, por ejemplo, va para los calculistas o los despachos de ingeniería, que generalmente son los que emiten toda esta información y revisiones, pues bueno, va muy de la mano con lo que va a entregarse a los directores responsables de obra sobre el código y reglamento. En eso debemos de fundamentar nuestros diseños, se deben de incluir con aprobaciones actualizadas, se deben de revisar todos los modelos de falla, en caso de que sea necesario, pues bueno, o que no quepa a lo mejor en un plano, hacer referencia a algún plano adicional o algún boletín o algún especificable, a manera de que se pongan las resistencias características del diseño, esto con fin de abrir el mercado, y las recomendaciones de ejecución, ¿vale? Porque a lo mejor solamente referenciamos que se utilice algún producto epóxico, pero no hacemos referencias sobre a qué características de resistencia debe de cumplir o cómo debe de ser instalado, ¿vale? Esto es importante que nosotros lo tengamos en mente al momento de hacer un entregable. Y, naturalmente, ejecutar una memoria técnica sobre las resistencias o de los anclajes propuestos para el contratista. De antemano les agradecemos mucho su atención y quedamos abiertos a cualquier pregunta que pudiera haber. Gracias, Jorge. Por aquí tenemos un par de preguntas que podemos ir contestando. De hecho, una está interesante. Habla de que en el slide de morteros y la rigidez, dice entonces, no todas las resinas se comportan igual. ¿Quieres irte a ese slide, por favor, para poder, si quieres, vámonos. Gracias, Jorge, para más fácil, ¿no? Sí. Ahí está. Gustavo, si gustas complementarla. Sí. Haciendo esta pregunta, dice entonces, no todas las resinas se comportan igual. Este slide sé que genera un poquito de ese tipo de preguntas y está padre, ¿no? Porque sí, o sea, las resinas a final de cuentas son compuestos que se mezclan y la receta de cada, digamos, producto es distinta. Entonces hay productos que son mezcla 3-1, hay otros que son 5-1. Hay compuestos, como decía Jorge, incluso que vienen en latas y se tienen que mezclar manualmente, lo cual aumenta todavía el error, porque ahí implica el tema humano, pero normalmente los que se dispensan, pues el mezclado se da en la boquilla, ¿no? Pero las mezclas cambian. Entonces, hay epóxicos que son más rígidos y al ser más rígido el epóxico, como vemos del lado derecho, lo que sucede es que ese tipo de resina química se asemeja o se comporta de manera distinta a lo que sería un colado en sitio. A final de cuentas, cuando nosotros usamos un anclaje químico, lo que queremos es que se comporte de una manera igual a como si lo hubiéramos colado en sitio, ¿no? Que es como sucede en el lado izquierdo. El R500, por ejemplo, es un producto que prácticamente se comporta como si estuviera colado en sitio. Entonces, eso viene la aprobación y la aprobación nos cubre eso al darnos los valores de diseño, ¿no? Indicarnos cuáles son los que debemos de utilizar para el cálculo, ¿no? Y para la decisión. Esa era una pregunta, Jorge. Aquí el arquitecto Pedro comenta, ¿ustedes se encargarían de supervisarlo? ¿Quieres contestar tú esta, Jorge? Bueno, como tal, eso digamos está fuera de nuestra responsabilidad. Podemos apoyarlos con todo gusto,
obviamente implementando las mejores prácticas para el proyecto y para el diseño, ¿no? Como tal, se pueden asesorar de nosotros o incluso acompañarlos a algún proyecto que ustedes tengan presentes o donde requieran la asistencia, y con todo gusto esto no incluye, vaya, no genera ningún costo, ¿no? Sin embargo, nosotros damos la capacitación muchas veces a los instaladores, a un tema que, por ejemplo, no comentamos aquí, pero es muy interesante. Sacamos una estadística y más del 70% de los instaladores comentaron que fueron capacitados por un compañero, ¿no? Es necesario que en México se profesionalice esto, vaya, es un tema de bastante interés. ¿Por qué? Porque este es un eslabón de la cadena que llegara a ser más débil que el otro, pues bueno, obviamente podría traer una catástrofe. Sin embargo, pueden contar con nosotros para el asesoramiento en cuanto a la supervisión, arquitecto, perdón. Exactamente, sí, no podemos, digamos, hacer supervisión, pero sí podemos estar ahí y que nos digan, oye, a ver, dime si este anclaje es el adecuado o cómo ves este cambio, esto que me proponen. Por supuesto que sí es parte de nuestro alcance y de hecho nosotros como Hilti la idea es estar desde la parte de diseño, la parte de construcción y la parte de capacitación también, ¿no? Entonces cuenten con eso si requieren algún apoyo, arquitecto Pedro. Otra pregunta por aquí, dice, escuché que tienen un software de diseño, si quieres vamos a ese slide, Jorge. Dice, ¿el software de anclajes tiene costo? Realmente no. Tenemos, digamos, dos softwares de diseño, uno para diseñar toda la conexión y tenemos otro para diseñar, vamos a decirlo, traslapes. En el de la izquierda, que es el Process Engineering, ese tiene, digamos, dos módulos. Uno gratuito, donde yo puedo hacer perfectamente el diseño de anclajes postinstalados sin ningún costo. Y tiene un módulo extra donde nosotros podemos pagar por hacer el cálculo de toda la conexión, donde ya incluye la revisión de la placa base, la soldadura, la deformación que esta pueda tener, etcétera, etcétera. Y del lado derecho, el software que es para el cálculo, digamos, de teoría de longitud de desarrollo es también completamente gratuito. Entonces, contestando esa pregunta, son completamente abiertos ambos softwares. Y una pregunta más que tenemos por aquí. Dice, ¿podemos consultar o recomiendan consultar las fichas técnicas de los productos o nos debemos referir a las aprobaciones únicamente? ¿Quieres ahí, Jorge, tú comentar? Sí, inicialmente y con base en la experiencia, anteriormente se utilizaron las fichas técnicas, eso es correcto. Sin embargo, nosotros recomendamos incisivamente que se utilicen las aprobaciones. Esto debido a que las fichas técnicas suelen tener, a lo mejor en algunas ocasiones, predisposición a que no analicemos de manera integral una conexión. Por decir algo, nosotros podríamos saber cuánto resiste un anclaje X en una ficha técnica, sí, pero no sabemos cómo se integra, a lo mejor con un anclaje o con un grupo de anclajes o en cargas donde haya cierta combinación de esfuerzos, etcétera, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos la recomendación incisivamente en utilizar las aprobaciones y no las fichas técnicas. Es correcto, Jorge, así es. Una pregunta más, dice, de los esfuerzos de adherencia, ¿quiere decir que no es solo uno para el anclaje? Dice, ¿tenemos que revisar el esfuerzo de adherencia para cada producto dependiendo de la situación? Es correcto, así es. Hay esfuerzos de adherencia diferentes, incluso dentro de un mismo producto, para los diferentes diámetros. Parte de esto viene incluido dentro del software totalmente gratuito. El software trae incluido el reglamento de construcción, trae incluido todos los esfuerzos de adherencia, y esto lo pueden ustedes calcular en prácticamente, no sé, 15 minutos, ¿no? Hacer un diseño completo en 15 minutos. Pues bueno, creo que es una gran ayuda que nosotros incorporemos esto, y más que es gratuito esa parte, ¿no? Entonces, sí, la respuesta puntual es sí, hay que hacer una revisión a cada uno de los esfuerzos de adherencia.
de cada producto también y de cada diámetro, y bajo las condiciones incluso hasta de temperatura, ¿no? Cosa que el software, pues bueno, nosotros picando un botón ya lo tenemos. Entonces, ese es creo que el punto clave de la utilización de un software de diseño. Exactamente, Jorge, y a final de cuentas entendemos que varias personas, digamos, son directores responsables nada más, igual y no hacen el cálculo, pero lo que sí les recomendamos es que si ustedes ven una especificación en un plano y les piden quizá cambiar por otro producto, nada más si pidan que revisen las aprobaciones y que justifiquen el cálculo, ¿no? Por medio de algún software, el que sea, apegado a una aprobación. Exacto. ¿Vale? A final de cuentas, lo que nosotros, bueno, ustedes como directores responsables de obra necesitarían solicitar es que se les entregue la información con base en un reglamento, en un código de diseño, que cumpla, vaya, cabalmente las leyes y se entregue una memoria técnica que sustente dicho cálculo, ¿no? Correcto. Pues ya no tenemos otra pregunta, Jorge, fueron las preguntas que teníamos para el día de hoy. Solo me queda agradecerles a ustedes por habernos acompañado en este webinar. Les vamos a mandar un correo con la presentación porque por ahí veo que nos la pidieron, lo van a recibir. Tenemos sus contactos para poderles hacer llegar a las personas que están interesadas en recibir su reconocimiento. Por ahí se los estaremos haciendo llegar. Y bueno, Jorge, si gustas despedirte. Claro, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Si ustedes llegaran a tener alguna inquietud, no duden en contactarnos. Estamos totalmente abiertos a ello y vaya, pues es un servicio que ustedes cuentan totalmente gratuito, ¿no? Y nosotros encantados de poderlos acompañar en cualquiera de los procesos que ustedes estén atravesando, ¿no? Gracias a todos de nuevo y que tengan muy buena tarde. Buena tarde, hasta luego.